Bienvenido al señor Alfredo Fluri. Buen martes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo andan? buen ¿Cómo día. les va? Buen martes para ustedes. Bueno, vamos a seguir con el tema, porque yo tengo una teoría, entre tantas otras, de por qué está pasando en parte esto que está ocurriendo. Porque la verdad que si dos meses atrás le decían, che, el ciclo lectivo va a comenzar de esta forma, yo creo que no lo avisoraba, y mucho menos el propio gobierno, me parece. Pero vamos a posarnos en este gráfico, me parece que explica en parte la situación del sector docente. El sector docente respecto de otros, y de otro en particular, que es ese que ustedes ven marcado en color celeste. A ver. Sueldos docentes versus el resto. Estamos hablando del sector público provincial. Sí. Ese sueldo docente del DF es un promedio del mes de febrero. Último dato disponible, febrero. A eso habría que quitarle el componente, porque ese es el salario imponible, hay que sacarle el 11% de aporte jubilatorio, el 4,5% de APROS, quedan neto de bolsillo 160.000 pesos promedio. La canasta básica total en ese momento, en febrero, estaba en 164.000 pesos, o sea, estaban un poquitito por debajo de la canasta básica total, el promedio, insisto, de los salarios de los 81.000. O sea que hay docentes que ganan un poco más y hay muchos que ganan menos también. Claro. Sí, por supuesto que sí. De todas formas, fíjense que el aumento interanual, si yo comparo febrero contra febrero del año anterior, me va a dar un aumento del 116,4%. Es un aumento importante, que es un poco lo que el gobierno viene diciendo. Che, este año le ganaron a la inflación, o sea, el año pasado, mejor dicho, Sí. respecto de las paritarias, las cláusulas gatillo y demás cuestiones. Pero vamos a repasar el resto. Sí. Empleados públicos, ahí está el CEP, por ejemplo, ¿no? 210.856, fíjense que están por encima de los docentes. Policía, 239.232, también por arriba de los docentes, o sea, de hecho los docentes son los que menos ganan en ese contexto. Salud. Vamos a salud, 343.169, fíjense el aumento que lograron interanual, 203,8%. ¿Te fue bien? Bueno, ¿y eso por qué ocurrió? Y ahí está el punto al que quería llegar. ¿Por qué ocurrió y cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió allá por noviembre, ¿se acuerdan con el conflicto de salud? ¿Y quién lo inició? No lo inició ningún gremio, lo iniciaron los autoconvocados. O sea, fue un conjunto de profesionales médicos. Con participación de la UTS, de AMRA. Por supuesto, pero son gremios satélites que incluso muchos ni siquiera tienen personalidad gremial, Sí. porque la personalidad ahí de discusión tiene el CEP. Sí. De hecho, el CEP quedó pedaleando en el aire. José Pien, digamos, quedó muy marginado, y aún hoy carga un enojo bastante importante, de hecho, por haber quedado fuera de la discusión, porque hasta ese momento siempre era el CEP, y el CEP sigue siendo, de hecho, desde el punto de vista gremial, el que tiene la representatividad. Sin embargo, el gobierno terminó por dar de entidad a sectores autoconvocados. Hubo una suerte de intergremial que se formó, de una mesa con representantes de diferentes hospitales. Sí. Una coordinadora de Y lograron lo que lograron. Lograron lo que lograron. Fíjense, más de 200% de aumento porcentual. Entonces, ese antecedente para mí es clave para entender lo que ocurre hoy también con los docentes. Porque no es que hayan recibido un mal salario, no están mal rankeados a nivel nacional. Es cierto, hoy el salario no alcanza a nadie, muchachos. Claro. Eso está clarísimo. Ahora, me parece que el antecedente de salud marca un antes y un después con esto de los autoconvocados. Y mencionabas, Alfredo, también que los docentes dentro del sector público provincial son los que menos cobran en relación a los empleados públicos provinciales, los de salud, los de la policía también. Claro, los efectivos de seguridad también. Pero no solo con ese sector público, sino también con el sector privado. Y te faltó los empleados de los trabajadores de la justicia. Acá lo comparamos, acá ya vamos a una comparación, un rango más alto. Fíjense, los bancarios, 530.000 pesos de promedio, los del SUAEN casi 400.000, EPEC 615.000 de promedio, magistrado de función del Poder Judicial, o sea, acá están los jueces. Los jueces. 1.094.000. Que estos tres últimos también son del sector público, de distintos estamentos, pero del sector público. Los bancarios son del Banco Córdoba, ¿no? Con convenio del Banco, convenio Buenos del sueldos. Bancario Nacional,
pero son del Banco de Conjuntos. Sector público. Sector público. O sea, fíjense que los docentes, si bien lograron un buen aumento, la última, cerramos con la última, lograron un buen aumento, la inflación interanual en febrero había sido el 102.5, ellos lograron el 116, pero los salarios siguen deprimidos. Y eso yo creo que es la clave un poco de todo este conflicto. Claro, me pongo en el lugar docente diciendo, sí, todo bien con el número porcentual, pero seguimos peleando, viniendo desde abajo, ¿no? Claro, se reentiende a través de los números que nos trae nuestro compañero Alfredo Fluri, el reclamo más que válido de los trabajadores de la educación. Así es.